Hola, muy buenas tardes a todos. Si se pueden, vayan acomodándose porque vamos un poco mal de tiempo. Entonces, para que le dé a la ponente la posibilidad de explicarnos todo lo que ella desea. Continuamos esta sesión de tarde del encuentro con el defensor para tratar un aspecto fundamental que para los enfermos de fibromialgia, cuál es el de los aspectos médicos. Esta mañana hemos estado viendo un poco la realidad en nuestra comunidad autónoma, la problemática que planteaban respecto a los aspectos jurídicos y sociosanitarios. Esta tarde seguimos con laborales y ahora nos vamos a centrar en un elemento clave de esta enfermedad, que es la definición de los aspectos médicos y el tratamiento y diagnóstico. Para hablar de los aspectos médicos de la fibromialgia, tenemos esta tarde el honor de contar con María José González. María José González es reumatóloga, ha trabajado 10 años en la clínica de Seus y 3 años en la clínica Tendon de Barcelona. Actualmente es miembro del equipo de ensayos clínicos del doctor Cayetano Alegre de Miguel, que como todos ustedes saben es el presidente de la Sociedad de Reumatología de Cataluña y es la encargada de hacer la divulgación de los ensayos que se realizan en este equipo. Sin más, paso a darle la palabra. Hola, buenas tardes. Yo quería agradecerles el que me hayan invitado para estar aquí con ustedes y me acaban de explicar que tengo solamente media hora para exponer y para que me pregunten. Entonces, como he visto que ya los médicos anteriores le han hecho una exposición muy exhaustiva de lo que es la fibromialgia, cómo se diagnostica y las posibles consecuencias que trae la enfermedad, yo, a pesar de esta exposición que tenía aquí, que es como muy inmensa, trataré de hacerlo breve, sobre todo porque creo que lo más importante es que tengamos un diálogo, aunque sea pequeñito, para que ustedes me pregunten. En principio, la fibromialgia, como ustedes ya saben, es la enfermedad del dolor. La enfermedad del dolor es un término como muy etéreo. ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. ¿Por qué el cuerpo percibe esta sensación si estamos cansados de oír siempre que las personas con fibromialgia no tienen nada, que están sanos, que le hacen un montón de análisis, un montón de pruebas y todo es correcto? Porque en la fibromialgia se produce una alteración en la percepción del estímulo doloroso, de manera que estímulos que de forma habitual no provocan daño, a las personas que padecen fibromialgia lo sienten como un daño. Desde este punto de vista, aunque no haya una lesión anatomopatológica clara en este momento establecida, sí que se ha visto que hay unas alteraciones a nivel de neurotransmisores, a nivel de flujo cerebral, a nivel de sinapsis entre unas células y otras, que podrían justificar en parte este dolor exagerado a estímulos que no deberían provocarlos y un dolor mucho mayor ante estímulos que sí provocan dolor, pero no de tanta intensidad. Es una enfermedad que afecta básicamente a mujeres, un 4,5% frente a un 0,2% a hombres, más frecuente entre los 20 y 40 años, aunque en España es más frecuente entre los 30 y 40. A la persona que la padece, peregrinaje de médico en médico, de centro en centro, de quiromasajistas, acupuntores, homeópatas, médicos de todas las especialidades, que van haciendo que esta enfermedad se vaya cronificando y vaya incrementando su sensación de malestar y de incomprensión por parte de todos, que hasta es difícil de pronunciar, fibroqué, poliqué. La palabra fibromialgia no es que la enfermedad sea una enfermedad reciente, es que hasta el año 1975 no se definió como tal. Y fue en el año 1990 cuando la Sociedad Reumatológica Americana estableció unos criterios para poder agrupar toda esta variedad de sintomatología que un grupo de pacientes iban manifestando a lo largo de los años y que fue pasando por distintos nombres, desde fibrositis, depresión dolorosa, un montón de términos que no acababan de realmente definir lo que era la enfermedad. Entonces, la palabra fibromialgia quiere decir fibro muscular doloroso, o sea, es fibromialgia, dolor de la fibra muscular, que es lo que define a la enfermedad. El dolor tiene un mecanismo fisiopatológico, se produce por algo. Todos
entendemos que cuando hay una lesión se produce una serie de consecuencias que hace que el cuerpo experimente un dolor. Pero el problema está en que en la fibromialgia decimos que no hay ninguna lesión. Todo es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dolor se produce porque a partir de un estímulo hay una transmisión que viaja desde el tejido periférico hasta la médula y de la médula a la corteza cerebral. En este viaje puede haber alteraciones en la transmisión del estímulo. No tiene por qué ser un estímulo tal como nosotros entendemos. Se ha cortado un trozo de músculo, se ha producido una lesión en el hígado, hay una alteración sanguínea. No, puede haber una alteración en la transmisión del estímulo porque las sustancias encargadas de llevar la información desde el punto de origen hasta el punto central han sufrido en ese camino una alteración. Hay un ejemplo que yo siempre pongo, que creo que es muy gráfico, que es el juego de las palabras, donde 40 personas se reúnen, el primero dice una palabra, la pasa al segundo, al tercero, al cuarto, y cuando llega al último, la palabra que él recibe no tiene nada que ver con la palabra que ha dicho el primero. Esto es un poquito lo que pasaría en la fibromialgia. El cuerpo tiene una escala de umbral de dolor, de manera que estímulos de intensidad baja no son registrados como dolorosos. De esta forma, el cerebro no responde con dolor, porque si no sería tal el acúmulo de estímulos, el cerebro estaría tan bombardeado que se bloquearía. Lo que pasa en la fibromialgia es que desde que se produce el estímulo hasta que llega al cerebro, la información se ha distorsionado. Nosotros tenemos... lo voy a explicar de una manera que se entienda, que a lo mejor no es muy científica, que digamos, pero yo creo que nos valdrá. Nosotros tenemos unas sustancias que sirven para amplificar el dolor o para disminuir el dolor. Cuando yo produzco un estímulo, pongamos aquí, cuando yo me toco, mi cerebro tiene que notar que yo toco. Este estímulo no es un estímulo doloroso. Puede ser que estímulos de pequeñita intensidad sean muy importantes para el cerebro y en este viaje que hemos dicho desde la periferia hasta la zona central se pierda. Entonces hay sustancias amplificadoras del dolor. Una de ellas es la sustancia P. Yo amplifico el estímulo en periferia, viaja hasta el sistema nervioso central, hasta la corteza, y entonces la corteza lo que percibe es un estímulo mucho mayor que el que yo he aplicado, porque primero he tenido una sustancia que lo ha aumentado. Cuando llega a la corteza cerebral, ese estímulo tiene que volver a su intensidad. Aquí tenemos otra sustancia que hace que el estímulo baje a la intensidad que realmente tenía. Una de estas sustancias es la famosa serotonina, que no sé qué, una señora ha preguntado por qué no se determinaba el nivel de serotonina en sangre. La serotonina sí que se puede determinar en sangre. Lo que